Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial, esa es una frase trillada, pero corresponde. Tenemos una situación difícil, hoy vamos a estar hablando obviamente de lo que nos pasó, digo nos pasó porque nos pasó a todos, la muerte del fiscal Marcelo Pecci. Van a estar con nosotros Cecilia Pérez, es en este momento ministra asesora de Seguridad de la Presidencia. Va a estar con nosotros un ex viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, y el colega Juan Martens, criminólogo, para hablar obviamente de este tema. Hoy también, por primera vez, vamos a tener en televisión abierta a un personaje realmente de las redes, hoy ya no solamente de las redes. Hoy vamos a estar con la comadre. Empezó haciendo humor en las redes y se convirtió realmente en un personaje tremendamente influyente. Vamos a estar con la comadre también. Pero bueno, me voy a sentar para hablar con ustedes de lo que nos pasó y de esta situación tan delicada que tenemos con el asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia. Él estaba, ustedes saben, estaba de luna de miel. Primero que nada, mis condolencias a todos los familiares, a la colega, a la viuda de Pecci, una joven que, digamos, estaba arrancando una historia tan distinta en su vida y termina siendo una tragedia. Pero yo quiero referirme a una situación en especial que nos tiene que involucrar a todos. Hoy queremos saber quiénes son, obviamente, los asesinos de Marcelo Pecci. Y hablamos de los asesinos materiales y hablamos de los asesinos intelectuales, de quien haya ordenado la muerte del fiscal Marcelo Pecci. Pero hay más responsables de la muerte de este valiente fiscal. Ustedes saben que Paraguay se fue convirtiendo lentamente en un escenario ideal para traficar droga. Nosotros probablemente no producimos la mayor parte de la droga, salvo la marihuana, pero hoy el gran negocio es la cocaína. Por ahí hay algunos laboratorios, pero básicamente somos un país de tránsito. El gran negocio en Paraguay para los narcos es lavar el dinero. Durante mucho tiempo se fue construyendo la herramienta necesaria para que se perdiera el origen ilícito, muchas veces criminal del dinero. Probablemente montaron el esquema para lavar recursos que provenían del Brasil, de la evasión fiscal, del pago de sobornos, del contrabando de whisky, del contrabando de azúcar, después pasó a ser el contrabando de cigarrillos, y así se fue construyendo esta herramienta, esta autopista, que después terminaron usando todos. Los que hacen tráfico de drogas, los que hacen tráfico de armas. Y para que ese esquema funcione, muchos pasaron a ser operativos, directa o indirectamente. Para que Paraguay se convirtiera en una gran lavadora de dinero, tuvieron que participar autoridades policiales, judiciales, del Ministerio Público, pero sobre todo la clase política. El lavado de dinero pasó a ser una fuente de financiamiento para la actividad política en Paraguay. El dinero que roban al Estado ya no era suficiente. Había que encontrar otras formas de financiar la campaña y la permanencia en el poder. Y allí todos se encontraron de alguna manera participando de un mismo negocio, lavar dinero. Los asesinos de Marcelo Pecci pueden estar identificados o podemos llegar a identificarlos. Podemos saber quién fue el que jaló de manera directa el gatillo, quién ordenó que se jalara el gatillo. Pero muchos son corresponsables de esa muerte. Cada uno de los políticos, de los candidatos, de los funcionarios que guardan silencio con respecto a la complicidad de los que montaron el esquema del lavado de dinero e hicieron de Paraguay un escenario para los narcos, son cómplices del asesinato de Marcelo Pecci.
A vos, candidato, que te tomás fotografías con abogados, con amigos o con financistas vinculados con el negocio del lavado de dinero o del narcotráfico, sos cómplice del asesinato de Marcelo Pecci. A Marcelo Pecci lo mataron muchos. Y una cuestión final. Si vos le votás al partido, al movimiento o al candidato que permite entre sus filas a personas vinculadas de alguna manera con este negocio, también jalaste de ese gatillo. A Marcelo Pecci lo mató casi todo un país que sigue siendo cómplice de este tipo de delincuentes. Señores, esto es políticamente incorrecto. Tema duro, sobre todo porque yo conozco a mucha gente de la administración pública. Hay gente a la que respeto muchísimo y valoro en la administración pública. Cecilia es una de estas personas. Al viceministro lo conocimos en pocas ocasiones, pero digamos que siempre aportaron cuestiones interesantes. Y es tan triste cuando perdemos a figuras que hacían una diferencia. Marcelo Pecci, y esto va para toda la familia de Marcelo, se jugaba al pellejo con lo que estaba haciendo. No debió terminar así, nunca tendría que terminar así. Pero bueno, lamentablemente esa es la historia. Bueno, quiero arrancar, gracias por venir, A las órdenes. Quiero empezar con la pregunta que se hacen todos, ¿verdad? ¿Por qué lo matan a Marcelo en Colombia y en estas circunstancias? O sea, ¿es porque allí se daba nomás la oportunidad o hay un mensaje implícito en la forma en que se da esto? Bien tirado. No, para mí forma parte, hay muchas lecturas posibles, pero para mí por lo menos forma parte de la gobernanza criminal de los grupos que se están empoderando en nuestro país, y es también la importancia estratégica de Paraguay en la transnacionalidad de los negocios vinculados a la cocaína específicamente. Bien decías, en los últimos años nos convertimos en un gran centro de distribución y hemos atraído como un imán a grupos de, no solamente ya de la zona andina, no solamente a grupos de Brasil, sino que también México, Colombia, Rusia, Europa del Este. Somos un hub de distribución. Y eso también un mensaje en el sentido de lo que ocurre en Paraguay afecta a la región y nosotros somos un negocio global. Y podemos matar en Paraguay fácilmente, pero también podemos matar fuera de Paraguay. O sea, es también decir, no van a estar seguros si se meten con nosotros, ni siquiera fuera de su país. Creo que en ese sentido yo decía, la gobernanza se entiende en el sentido de condicionar nuestra forma de ser y estar en los territorios, en los espacios, que ya tenemos bastante condicionado en demasiados territorios paraguayos, ¿no? Fronteras específicamente, cada vez más en otros puntos. Entonces es el mensaje clarísimo, o sea, se meten y nos perjudican. Nosotros tenemos la capacidad, y no solamente de matarlos en luna de miel, matarlos frente a una esposa embarazada, matarlos en un lugar donde se estaban distrayendo, donde estaban descansando. O sea, creo que el simbolismo dice bastante de la peligrosidad de estos grupos que se están empoderando cada vez más en nuestro país, lastimosamente. Cecilia, entramos a un terreno totalmente distinto con esto. O sea, cruzaron una línea que pensamos que no se iban a atrever a cruzar, y hoy el escenario ya es otro. Sí, nosotros tenemos que reconocer eso. Matar un fiscal de la talla de Marcelo Pecci no es algo que uno ve todos los días, ni siquiera para Colombia, porque Colombia reconoció
que fue un magnicidio de una característica, por decirlo de alguna manera, sin precedentes, por la forma en que sucedió, la precisión, y que desde el día 1, desde el primer momento, dijeron que tuvo una planificación de mucho tiempo, ¿verdad? No los últimos días ni no fue una casualidad. Ahora, ¿esto qué significa? Porque yo decía hoy decía en la radio en estos días, cuando mataron a Santiago Leguizamón, tuvo eso un costo para los responsables. O sea, el declive de Fat Yamil arranca con el asesinato de Santiago Leguizamón. Cuando asesinaron a Pablo, el periodista del diario ABC Color, eso fue el fin para un clan. Para un clan. Se acabó. Si no tiene consecuencias el magnicidio que supone el asesinato de Marcelo Pecci, si esto no significa la caída de todo un grupo detrás, esto se va a repetir. O sea, ya entramos en un terreno en donde matemos fiscales, si nos joden los matamos. Y va a depender de la reacción del Estado. Hay hoy, lastimosamente, muchos fiscales y jueces están aterrorizados, Luis, hoy, en este momento. Y están esperando cómo reacciona el Estado en su sistema de protección. Nos ganaron de mano, no tenemos protocolos de protección. Nos ganaron, una vez más y lastimosamente. Y ahí tenemos que preguntarnos, con nuestros sistemas de seguridad vulnerables, con la policía altamente involucrada con el crimen organizado, con instituciones permeables y con gran grado de corrupción. Estamos en condiciones, y ojalá Cecilia nos diga hoy, estamos arrancando una nueva etapa, estos son los planes que estamos estableciendo. Porque si eso no se nota, ¿quién va a querer ser mártir? Además no necesitamos mártires, necesitamos funcionarios que en garantía trabajen para perseguir estos crímenes. Entonces, va a depender mucho de las reacciones inmediatas. Sé que en la Corte se están haciendo protocolos, se están empezando reuniones interinstitucionales, pero ¿qué vamos a hacer para que la policía no siga siendo tan corrupta? Para que los militares no cobren para que salga la cocaína de Paraguay. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y me encantaría, quien más que Cecilia, que nos pueda contar eso, ¿verdad? Antes de ir con eso, para Cecilia, me gustaría escucharle un poco a Rubén. Nunca no se manejaba, digamos, como una posibilidad de que atentaran contra una autoridad, ya sea un fiscal, un juez, un viceministro. ¿No estaba eso en nuestro presupuesto? No, evidentemente no. De hecho, cuando se maneja información de inteligencia que alerta una amenaza para cualquier persona, y con mayor razón si es una persona que ocupa un cargo público, eso se toman las medidas preventivas. Obviamente en el caso de Marcelo Pecci esa información no se tuvo, de lo contrario mínimamente van a estar advirtiendo el riesgo que podría haber asumido ante tal o cual actividad que realice. También hay un fallo de inteligencia terrible. Claro, el tema es la ausencia de información. Por eso es importante fortalecer siempre las unidades de inteligencia, que es la que recolecta la información y puede dar esa alerta cuando ellos identifican una amenaza. Ahora, pero digo yo, ¿qué pasó con el servicio de inteligencia? Porque pero todo funcione por nuestro servicio de inteligencia. Eso, ¿Qué hace Aquino? ¿Qué porque, hace Aquino? Digo, cuanto menos tiene que dar aparte explicaciones. aparte de andar buscando zurdos e izquierdistas en la prensa, digo, Aquino tendría que haberse dado cuenta que una colega periodista se iba de luna de miel con un fiscal que estaba en uno de los casos más grosos y se iba a Colombia. ¿Qué estaba haciendo el tipo? Se estaba arrancando el higo. O sea, no te voy a preguntar vos, ¿verdad? Más vale que vas a ver, ¿verdad? Pero digo, esto es a Carlos aquí, no es Carlos, ¿cómo se llama? A Esteban Aquino. Bueno, Cecilia, ¿qué hacemos nosotros a partir de esto como Estado? Así, o sea, de la manera en la cual hablamos puntualmente de este punto de inflexión, ayer hablábamos justamente con el anterior jefe de la unidad de crimen organizado para ir a algo más concreto del caso del comisario César Silguero, que era el jefe de crimen organizado y hoy está en hechos punibles, hablando de una reestructuración de esa oficina que abarque más allá, porque él mismo me dice, este es un punto de inflexión, doctora, y nosotros necesitamos toda la ayuda y todas las correcciones necesarias para poder trabajar de otra manera a partir de ahora. Más allá de que nos quejemos del presupuesto, porque hoy no podemos decir que porque nos dio mucho presupuesto, nomás estamos en esa situación. Nosotros con Rubén en el Ministerio de Justicia, con un muy considerable precario presupuesto, nos jugamos el pellejo más de una vez, intentando por lo menos hacer un trabajo de diligencia más fino,
y tuvimos justamente trabajando coordinadamente con la unidad de lucha contra el crimen organizado resultados, por decirlo de alguna manera, exitosos en un microespacio, ¿verdad? Porque no podemos comparar, pero sí la coordinación interna funcionó y mucho de lo que funcionó porque había confianza y esa es nuestra falla. No puede ser que hoy se va Marcelo y viene X, que no sea alguien de su mismo equipo a continuar las causas y seguramente quienes trabajaban antes con Marcelo van a pasar un buen tiempo en poder volver a aportar y nosotros somos muy caseros en ese sentido. Yo lo conozco a Juan, confío en Juan, trabajo bien con Juan. Mañana Juan asciende y yo me quedo colgada, después viene Rubén, yo no le conozco a Rubén, entonces se corta ese proceso y eso nosotros tenemos que cambiar. Y hablo de un tema concreto y puntual, es el ofrecimiento expreso de Italia de rediseñar todo lo que es el esquema del crimen organizado, no sé si llamarlo ya a estas alturas aquí antimafia como tienen ellos. Ellos tienen toda una dirección independiente que trabaja multidisciplinariamente y no se queda solamente con la prevención policíaca, ¿verdad? Porque acá como están diciendo todos, esto ya es muy macro, es mucho más grande y por supuesto al ser transnacional nosotros no podemos trabajar solos. Ahora yo pregunto, ¿cómo hace el Estado para enfrentar esto cuando el Estado es administrado por la clase política? Y vos tenés en la clase política, casi no hay un candidato que no haya salido una foto con un narco, con el abogado de un narco. El nivel de caradurez que tenemos. Vamos, Ulises Quintana como mínimo es abogado de un narco. Como mínimo era abogado de un narco. A mí no me parece mal, los narcos tienen derecho a tener abogado. Pero ese abogado no puede después ser candidato a diputado. No, tal vez ese no sea el problema. Es que tenemos legisladores narcos, intendentes narcos. Ese es nuestro problema. Pero entonces, ¿cómo el Estado se va a defender si están dentro del Estado? Claro, pero aparte, el Estado, que como hablábamos también con Cecilia en su momento, no hay una política de Estado. Las políticas que se llevan son de gobierno. Pero hace falta una política de Estado que trascienda los partidos políticos de quien esté ocupando el poder de turno. Y ahí establecer unos lineamientos básicos para eso. De lo contrario, no vamos a ver un efecto. Todo el esfuerzo que pueda hacer el gobierno que esté de turno ante el cambio de gobierno, eso se desmantela. Claro, por eso es importante, así como hay un plan nacional de prevención y de lucha contra el consumo de sustancias, tiene que haber una política de Estado que sea nacional para establecer lineamientos básicos en la lucha contra la criminalidad organizada, que a su vez son actividades diferenciadas. No podemos hablar de el grupo, o sea, acá hay distintas actividades. Sí, claro. Entonces, cada uno requiere un abordaje otra vez diferenciado de acuerdo al tipo de actividad. Pero esos lineamientos necesitamos estar tranquilos de que eso se va a seguir a pesar de que pueda haber un cambio de signo político o un cambio de gobierno. Y además hay una dimensión social. Cuando se naturaliza y se tolera y se admira el tecó narco, ese es un problema y que también nosotros hemos avanzado en ese punto. Entonces, el Ministerio de Educación debe trabajar, o sea, el Ministerio de Salud debe abordar la problemática que estamos teniendo en Central desde un año a esta parte. Se cambió totalmente en términos de seguridad. Hoy tenemos disputas de pandillas y vamos hacia la pandillización en el Departamento Central. Tuvimos más de 15 asesinatos vinculados a sicariato en el Departamento Central este primer cuatrimestre. Entonces, esto nos habla de la necesidad de una multiagencia para la intervención interinstitucional y reconocer que no solamente con el garrote vamos a poder solucionar. Necesitamos políticas de prevención, de integración y de represión al mismo tiempo con todas las instituciones, Ministerio de Salud, municipalidades, Ministerio de Educación y por sobre todo con el sistema represivo. Pero ¿cómo trabajar con el enemigo, Cecilia? Yo no sé cómo vos hiciste para sobrevivir como ministra de Justicia. La Mujer Maravilla. Sí, porque, digamos, le tenía a todos estos grupos que estaban dentro de la cárcel, organizados, administrando, con funcionarios que ganaban menos el salario mínimo o poquito más el salario mínimo. Oficialmente. Bueno, eso es lo grave, ¿verdad? Bueno, sí, bueno, de hecho que ponía de ejemplo circunstancias bastante difíciles que pasamos justamente con Marcelo, ¿verdad? Aquel riesgo enorme de no cumplirle el arresto domiciliario supeditado a estos miembros del grupo Minotauro, que habíamos hablado ya de eso, Luis, que la gente que está en el sistema, que conoce, sabe que personas con este perfil no deberían de ser beneficiados. Entonces, a más allá del tema social del que habla Juan,
también tenemos que abordar que hay problemas estructurales y hay zonas en el país donde los problemas son estructurales, ¿verdad? Estamos hablando de que cuando uno toca una ficha, todo el sistema se ve afectado, y como fue el caso de Minotauro, que con Marcelo nos pusimos duros, no porque era una causa que él llevaba, ¿verdad? De los miembros del grupo Minotauro, de resistirnos a no cumplir la orden hasta que venga la resolución de la Corte que había sido, desapareció por el camino días atrás, ¿verdad? Que le quitaba la competencia a ese juez. Esos son puntos, o sea, de ejemplo que uno se juega, uno se va y se juega. Se juega también en otros casos como cuando uno se da cuenta que cuando uno empieza a poner trabas le puentean, como fue el caso de Cachorrón, que fue un tema que nosotros le planteamos a la Corte, y eso está documentado, no es algo que yo digo nomás, de que le planteamos a la Corte toda la serie de intervenciones llamativas en los traslados de una persona con ese perfil, que cuando ingresa al sistema penitenciario era el encargado de disciplina del PCC afuera, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una persona de un nivel considerablemente elevado, y a nosotros nos sirvió en el sistema penitenciario la capacidad de observación, y eso, por ejemplo, nosotros tenemos que potenciar en el servicio de inteligencia, gracias al trabajo de seguimiento, porque le tenés pues en un lugar delimitado, Visible, no es como el que sí. está afuera, que si sabes que hay algo, le tenés que detener o complicarte para dejarle seguir en un proceso encubierto para poder obtener más elementos. Pero en el sistema penitenciario, nosotros, por ejemplo, pudimos determinar, y fuimos nosotros los que le dimos la información a la policía, de que David Timoteo Ferreira, que después fue el que lideró la fuga del PCC, había ascendido, estando en el sistema penitenciario, él asciende y se convierte en el encargado del sistema penitenciario del PCC. Entonces, ese tipo de observaciones te llevan a lo que después le llamamos segregación de perfiles, ¿verdad? No le vas a poner a esa persona en un lugar que no sea en una celda de máxima seguridad, porque ya sabes que es una persona que lidera, y ahí, y Juan y Rubén van a coincidir conmigo, hay cambios legislativos que tenemos que hacer, porque tenemos unos límites que no discriminan estos perfiles, ¿verdad? Por ejemplo, el Código de Ejecución Penal no tiene ninguna norma que te diga que vos no le podés estar libremente dándole salida transitoria a alguien que esté condenado a 30 años por liderar un grupo del crimen organizado, porque acá tenemos la figura de la asociación criminal y la figura del lavado de dinero, que son delitos. Y estamos los cuatro involucrados. Vos liderás porque vos sos el narcotraficante, pero yo lavo tu dinero. Yo voy a salir en 6 meses. La investigación de la Fiscalía no va a terminar en 6 meses porque es una investigación compleja que tiene toda una estructura. Pero yo voy a salir, y habiendo trabajado contigo, independientemente que vos estés privado de tu libertad, voy a seguir operando con la plata de la organización. Claro. O sea, aparte de que necesitamos un tratamiento legislativo especial, a mí me decía Estela Ruiz Díaz, me hizo un informe rápido de todo lo que se está pidiendo hace rato, que no, hay cuestiones básicas. Me decía, por ejemplo, esto que parece un disparate, ¿verdad? Los radares en el Chaco, los escáneres en aduanas, 10 millones de dólares nomás, eso es nada, 10 millones de dólares. Para tecnología en la Senat, los equipos son de los años 80. Ese es el mismo esquema de los años 80. Podemos hacer en algunos aparatos. Algunas de las poquitas cosas que me pedían reparación de los aviones Tucano, aviones que son del 60 o del 50. Es que ¿verdad? nuestro país se montó para que le atraiga al capital narco internacional. Y ese es el problema, Luis. O sea, si vos seguís aquello leyendo de un esa terreno discusión, favorable para la inversión. claro, y que por eso, Para ese está la tipo de inversión. Drangheta está aquí, está el PCC está aquí, la mafia rusa está aquí, la colombiana está aquí. O sea, conseguimos atraer inversión extranjera. Y eso es lo que estamos haciendo. Y tenemos ciudades que dependen de lo eso. ilícito. Ciudades enteras. Y que donde, y me van a decir Rubén y Cecilia, no se puede ir a trabajar con gente local porque toda la gente local trabaja o recibe. E incluso si se va desde acá a hacer intervenciones, tiene que cuidar que no se filtre. O tenemos municipalidades, Luis, que sacan comunicados en contra del gobierno central cuando van a destruir puertos clandestinos. Ese es el país que tenemos. Y sobre eso tenemos que construir institucionalidad para luchar contra el crimen organizado. Y en ese punto, y decía hoy que a Juan pues no se le quiere tanto, pero yo le piropeé a Juan. Hay prioridades que tenemos que tomar, ¿verdad? Yo les cuento, no puedo entrar en detalle porque si cuento que se pretende tocar el presupuesto de otra institución, me van a saltar todos, pero en la unidad de gestión se está trabajando o sea, ver de dónde se puede quitar
un poco de los lugares donde haya Para dinero, armar ¿verdad? esto. Para poder tomar puntos, para priorizar Senat, Senavico. Nosotros planteamos ahora un proyecto de ley en el cual le pedimos para mejorar la administración, o sea, para que el Senavico se centre en los remates de las cosas que ya están decomisadas. Ese es otro problema. Ahí hay mucho dinero, si uno mira hay mucho dinero, pero de lo que se puede disponer no es tanto, porque lo que vos tenés incautado no necesariamente está decomisado. Yo no puedo disponer literalmente Sí, claro. de eso. Entonces, lo monetizamos a guardar a las resultas del proceso. Eso va a estar otra vez supeditado a otro poder del Estado que genere diversos esquemas. No, y Ahora- además, la autocrítica molesta. O sea, el criminólogo que dice, luego de investigación, molesta, no le quieren en el gobierno. Entonces, ese pues es un problema que tenemos. No tenemos diagnósticos certeros, los pocos diagnósticos que tenemos se ponen en duda o les molesta a quienes dicen. Entonces, ¿cómo vamos a construir institucionalidad para luchar contra el narcotráfico? Pero además hay hechos. Yo quiero insistir con esto. ¿Cómo puedo pretender que un funcionario que está en un lugar de riesgo siga haciendo su trabajo? Sí, tenemos el asesinato de Marcelo Pecci. Pero en ese mismo día, Érico Galeano hoy está siendo investigado. Todavía, obviamente, la presunción de inocencia rige, pero hay una sospecha. No candidatan al Senado. Ulises Quintana está bajo sospecha, es cierto, está procesado. Declarado notablemente corrupto por los Estados Unidos, lo candidatan a la intendencia de Ciudad del Este, no de cualquier lugar. ¿Y quiénes son? Y son los que integran el partido que está en el gobierno. Entonces digo, yo soy funcionario, ¿cómo me voy a arriesgar? ¿Qué garantías tengo? O sea, la sensación es que el Estado, o por lo menos, digamos, el partido principal que administra el Estado, forma parte del clan. Sí. Están en las fotos, los candidatan. Y no es que los candidatan sin que sepamos. Sabemos que están bajo sospecha, pero los candidatan. Y entonces, ¿cuál es el mensaje? Yo, en lo particular, tengo algunos criterios de cuando hablabas de ejercer la profesión estando en ciertos lugares, ¿verdad?, que favorece el esquema. Y tuvimos nuestros problemas en el Ministerio de Justicia con eso, porque no está prohibido, ¿verdad? No está prohibido, por ejemplo, tener un cargo electoral y ser abogado. Cuando hablabas de los abogados de las personas que ejercen la profesión en cierto tipo de casos, ¿verdad? Ese sí es un cuestionamiento, no que tenga un buen abogado, sino que ese abogado también esté en un cargo electoral. Eso sí, yo creo que nosotros tenemos que plantear con la Corte apoyar una prohibición o una incompatibilidad, un pedido de permiso cuando se está en ciertos lugares. Por ejemplo, él no podía ejercer la profesión y yo tampoco puedo. No es que pido permiso, directamente no lo hago, ¿verdad? Pero yo no sé si hoy, por ejemplo, la Corte tiene un mecanismo en el cual yo me voy y presento un escrito con mi número de matrícula y si no va a saltar que yo no puedo, no tiene, ¿entendés? Y después ya vamos a entrar en una investigación ex post después de haber hecho todo lo que tendría que haber hecho, no se puede. Entonces, hay algunos ajustes pequeños que son importantes para cortar estos esquemas importantes y también tenemos que ayudarle yo creo, ¿verdad? Porque nos consta que la Corte está haciendo un esfuerzo en bajar los números de personas privadas de libertad sin condena, en hacer una depuración, pero no es pues soltarles nomás por soltarles, ¿verdad? Nosotros tenemos que ayudarle con otras herramientas y desde el Ejecutivo, obviamente, generar condiciones para gestionar esas prioridades, ¿verdad? Vamos a hacer estos 5 puntos, por decirlo de alguna manera, porque, como bien lo decía Rubén, estamos en la cola, no podemos hoy creer que vamos a resolver en 1 año y medio la problemática que viene creciendo, sino que de hacer cuestiones puntuales que nos puedan ayudar. Esta reestructuración de esa oficina de la policía, nosotros, les adelanto, discutimos y se aprobó en una reunión que tuvimos hace poco de poligrafiar a todos los policías que trabajan en uniones especializadas, por lo menos, para entrar, para permanecer y luego después de cada evento, ¿verdad? De cada evento, así donde hay una sospecha de filtración o alguno que hay 2 o 3 cuestiones. En la Senat le funciona, ¿verdad? No es obligatorio, perfecto, pero si no te gusta, te sentás en la mesa de entrada de la comisaría de Carayagó, no sé, por decirlo, no puedes trabajar acá. En algunos lugares, en otros lugares, por ejemplo. A mí lo que me preocupa es que ese discurso, Cecilia, yo te escucho desde cuando eras ministra.
ahora estamos, ya vos sos asesora y yo no veo signos. El sistema penitenciario sigue encerrando sin discriminar, los narcos siguen teniendo sus espacios VIP, siguen haciendo negocio, es hospital. O sea, ¿cuándo va a haber una señal? Bueno, Esto es lo que yo necesito ahí, como criminólogo, por lo sí, menos, y te fuera digo, del gobierno. Al examinar la situación del sistema penitenciario, ¿verdad? Que parecería que uno puede encontrar la fórmula y yo aplico la fórmula y amanezco con la solución. No. Primeramente entender cómo funciona, que es el trabajo que vos haces, ¿verdad? Internamente lo que entendimos, cómo se daba ese relacionamiento, por eso hicimos un mapa de riesgo de la corrupción en Tacumbú y vimos cómo se manejaban las relaciones. ¿Qué quedó eso, Rubén? Bueno, están las medidas de acciones concretas y dónde está la dificultad de repente presupuestaria, porque necesitamos tecnología de apoyo y, ok, no es suficiente para adquirir toda la tecnología de apoyo para determinada función. Está en camino. Una cuestión era el tema de un denominador común, era la falta de un procedimiento estandarizado y escrito. Eso generaba un manto, obviamente, que permitía acciones extorsivas por parte de los agentes penitenciarios con los privados de libertad. Se está trabajando. ¿Es fácil hacer un manual para esos procedimientos? No, no es. Te implica identificar todas las actividades, tareas que realiza una unidad organizacional, ver cuáles son eficientes, ver cuáles se superponen, se repiten. Y esa es una tarea que se está llevando a cabo en el Ministerio de Justicia, que inició con Cecilia y lleva tiempo. El instituto, nos dimos cuenta, ¿cómo podemos lograr, por más que tengamos tecnología de apoyo, una buena paga y no tenemos funcionarios capacitados? Entonces tenemos que tener un instituto que pueda formar. Y un consultor nos dijo algo muy interesante, que nos asesoró gratuitamente, dicho sea de paso. Dijo, investiguen su familia. Es importante saber qué valor tiene su familia de ese futuro funcionario, porque luego, si tiene algún tipo de inconveniente, incluso financiero, y le canta a alguien del PCC, digamos, vos tenés esta, pero yo te puedo prestar 10 millones de guaraníes. La facilidad que ese pueda, ante esa necesidad, pasarse, digamos, al otro lado, entonces tenemos que tener en cuenta todo eso. Por eso ese proceso de selección que se está haciendo para los nuevos centros penitenciarios, se mantuvo una integridad increíble, ¿verdad? No hubo ni un caso donde se pueda meter por la ventana un postulante. Y quizás muchos se postularon creyendo que iba a ser una cuestión sencilla y que con un llamado y vieron que no, porque tenía todo un proceso donde también hubieron entrevistas, hubieron exámenes orales, en donde nos sirvió muchísimo eso. Ojalá se mantenga. Y ahí está lo que dice Cecilia, hace falta ley que blinde ese proceso. Por eso una cosa es tener primero el plan, luego el presupuesto, luego un proceso claro de selección y nombramiento para que esto pueda tener resultados. Lamentablemente no se puede tener resultados muy rápido nomás. Pero esos pasos un poco, digamos, pero el presupuesto te fuera, va a tener el Parlamento, que está súper claro, contaminado, y el por eso, Parlamento pero te por eso niega. hay que llevar, por eso, hoy se negaron a comprar radares, o sea, claro, y es un círculo que angustia mucho. Exacto, y por eso la frustración está de repente en pelear ese presupuesto. Pero ¿verdad? también hay un elemento en eso, contestándote un poco, Juan. Cuando vos entrás a una institución como el Ministerio de Justicia y encontrás que hacíamos, nosotros le decíamos, era una ingeniería presupuestaria, porque cuando uno aprende a manejar bien lo que ya hay. No es solamente, a vos te dan un presupuesto a sabiendas de que no te va a alcanzar después de septiembre. Vos allá en junio, agosto, porque el presupuesto es dinámico, ya tenés que empezar a hacer tus reprogramaciones para terminar el año. O sea, lo que hoy le da el Parlamento, lo que le da en septiembre, octubre, el Parlamento, el Congreso, a una institución, por lo menos a justicia, era hasta agosto, septiembre. O te decía, por ejemplo, yo te voy a dar el dinero para tus nuevos funcionarios. ¿Cuánto tiempo te va a llevar el esquema de formación? Bueno, mínimo 6 meses. Bueno, te voy a dar el presupuesto, pero vas a poder usar hasta a partir de junio. Porque no te va todo el año. Si contratas antes te va a quedar sin plata y es una plata que no tenemos previsionada. Entonces, esas son reglas del Estado que te llevan a unas dificultades. Por un lado, ¿verdad? En el Ministerio de Justicia nosotros hicimos eternamente sacando y metiendo para apagar incendios. Porque si vos le vas a dar al sistema penitenciario lo que necesita, cerrando todo, bueno, necesito esta cantidad de alimentos para esta población. No te tiene que entrar ni uno más en ese grupo en el año, porque ahí te varía tu presupuesto. Y para no dejar, justamente para no permitir que esas carencias sean las puertas abiertas. Ah, no, a nosotros nos falta todo, entonces se ponen a negociar todo lo que encuentran. Y ese tipo de cosas no tiene un esquema presupuestario, pero sí hay que hacer una autocrítica en que cuando uno se va al Congreso y te cuestionan, ¿para qué querés la plata? Si uno se va y le presenta, esta es la estructura, queremos hacer esto, un mapa de riesgo con estos resultados, acá.
Nosotros, el instituto, la academia penitenciaria, formamos sin plata, con cooperación internacional y con gente que cuando una vez hicimos una pasantía, donó su tiempo. Lamentablemente se me acabó el tiempo. Esto es un análisis apenas así superficial, pero yo quiero insistirle con esto, quiero cerrar con esto. Pueden tener los mejores proyectos, las mejores ideas, pero si la gente que elegimos para administrar el Estado está involucrada con ello, no sirve de nada. No sirve de nada. Nos ganaron la partida. Entonces, si vos que estás escuchando sos tan imbécil de ir a votarle por el que apareció de alguna manera vinculado, porque en esto hay que ser extremistas. No me vengan con la historia, pero es el abogado nomás. No, que haya pasado enfrente de alguien que está metido con el negocio. Ponele una cruz. Nunca más en política ninguno que tenga vinculación. Si no, la muerte de Pechi y de tantos otros, porque hay una cantidad de testigos, por ejemplo, que fueron asesinados que no tuvieron a lo mejor toda la importancia que se le dio, como corresponde a la muerte de Pechi. Esto va a seguir pasando. Yo les agradezco mucho. Muchísimas gracias. Vamos a seguir debatiendo esto. Tengo que hacer una brevísima pausa. Me voy con un par. Nosotros sí tenemos auspiciantes de lujo. Acá nadie entra por la puerta oscura. Siempre digo lo que pienso. Bueno, creo que por primera vez en televisión abierta, una figura que comenzó tocando el violín, después en las redes sociales saltó a la fama como la comadre haciendo humor y y después, boom, se convirtió en un fenómeno. Sí, realmente ella estuvo un tiempo en el baño, de las cuales yo tengo la habilidad de imitar a las personas. Entonces yo me hago pasar por la vecina, que es su comadre, entonces yo hablo con ella mientras ella está en el baño. De ahí parte que yo hago el primer video imitando lo que pasó ahí y de ahí sale el primer video de la comadre. Y después, ¿cómo? ¿Pero vos escribías guiones o te salía No, nomás? no, son ¿Viste algo que cosas- te gustó y pum?
Son cosas que me pasan. Yo tardo mucho en hacer videos porque son cosas que realmente me pasan a mí, porque si creo se nota demasiado, no puedo fingir algo que no pasó. Entonces yo cuando me pasa algo, en el transcurso del día yo voy recreando eso en el video, entonces no escribo nada, solamente hago en el momento. ¿Y en algún momento creíste que eso te iba a generar plata? Porque ganaste mucha plata con esto. La Estás verdad- ganando la mucha verdad plata. que no. ¿Sabes? No, Nunca. no estaban tus planes eso. No, la verdad que no. Yo solamente quería hacer los videos. Después, con el tiempo, hice una primera juntada en esa época, en el 2018, creo, 2019, y se llenó el shopping. Se armó un pequeño quilombo ahí, pero pasamos súper bien. Conocí a toda la gente que se fue como para verme. Y con el tiempo no pensé realmente generar, después convertirme en una empresaria, lo que hoy en día soy, y nada. Ahora, del personaje de la comadre, que era como muy folclórico, hoy sos una diva, una cosa de glamour, representante de marcas. ¿Sentís que, o sea, no añorás un poco aquel personaje? ¿Seguís siendo ese personaje? ¿Hoy ya sos Kenny y es otra la historia? Realmente sigo siendo la misma persona, las personas que siempre están a mi alrededor saben, solamente que estoy creciendo como persona, capacitándome, aprendiendo más, pero sigo siendo la misma persona y sigo realmente los videos y eso, o sea, tengo la misma la esencia siempre. Mis vocabularios, mi esencia, mi gente conoce y sabe que sigo siendo la misma persona, solamente que voy evolucionando. ¿A dónde querés llegar, Kenny? ¡Ay! Quiero trascender fronteras, llegar allá, ser una persona conocida a nivel mundial. Quiero implementar modelaje fuera del país, New York, Fashion Week. De hecho, que este año... ¿Vos querés ser modelo? Sí, Eso es ahora querés ser modelo. de ahora, después de todo esto que estoy pasando ahora, realmente me gusta mucho. O sea, ese paso por el humor fue una cuestión así, digamos, coyuntural. Sí, de hecho que yo siempre quería ser modelo de marcas, Givenchy, Louis Vuitton, todas esas marcas, pero se dio la casualidad de que este año la organización de MGA me ofrecieron presentarme como Miss, y realmente fue un desafío bastante grande y la cual nos divertimos, aprendí muchísimo. Fue una semana. Justo te iba a preguntar, ¿por qué te presentaste a un concurso de belleza? Pero ahora entiendo, o sea, estabas construyendo la Estábamos plataforma para construyendo, una carrera como modelo. Sí, necesitaba un hincapié para realmente ser lo que, por ejemplo, si me voy a un certamen de belleza o ser modelo, necesitaba un hincapié que es presentarme a un concurso de belleza para capacitarme, que la gente vea, y fue así. Me dieron solamente 2 meses para prepararme, de los cuales eran todos los días pasarela, oratoria, y hasta llegar el día que fue puro show. Ahora, ¿cómo te enfrentás con, bueno, todos los prejuicios de la gente? Digamos que abriste una ventana porque empezaste con el humor, imitando, ¿verdad?, a tu madre y a sus vecinas. Pero de ahí a la diva que sos hoy, bueno, supone en un país de tantos prejuicios como este, enfrentarte con situaciones difíciles. ¿Cómo haces eso? O sea, ¿cómo te fueron aceptando primero? Porque te aceptaron. Hoy, claro, hay sectores más conservadores que te deben tirotear en las redes, pero ¿cómo manejas eso? Realmente las redes sociales es una plataforma que tiene mucho poder. En manos equivocadas podría generar una consecuencia muy grave, como realmente pasó con nuestra Miss Universo de Estados Unidos, que tomó la terrible decisión de suicidarse. Y yo tengo dentro de mí, no sé, sería yo mi propio cable a tierra. De hecho, también mis padres saben que siempre yo respeto todo lo que las personas, más otra vez si son mayores, lo que piensan. Yo no voy con la intención de decirle, sabes esto, no. Yo, de hecho, yo llego a un lugar, por ejemplo, vamos a comer en tu casa, yo llego, saludo hasta ahí, nunca vas a ver que yo soy la persona que vos me ves en la red. Hasta yo conocer todo el círculo social donde estamos, ahí recién yo voy soltándome. Y nada, la aceptación de parte del público es algo, no sé, viene así creo por el carisma que yo tengo, creo que la gente que me vio siempre crecer, y ellos saben que realmente soy una persona así como todo, que siento, que también lloro, y nada, creo que es algo natural del hecho de la aceptación del público hacia mi persona.
¿Nunca te agredieron verbalmente, digo, en lugares públicos? Realmente no, nunca pasé por ese tipo de agresiones. Siempre fueron más por las redes sociales, que es más fácil escribir desde casa, Claro. perfiles falsos. Pero realmente yo respeto todas las decisiones de la persona que tomen. O sea, no discutís con la gente No, en las redes. nunca vas a ver que yo tomé el celular y discutí con otra persona ¿No le por bloqueas? redes sociales. No, tampoco. No es su decisión y capaz el día de mañana yo haga algo que a la Ok. persona le guste Sí. y ahí piense diferente o distinto a lo que soy. Mira, sos bastante flexible, pues yo le bloqueo directamente, me rompen la bola, le bloqueo, ¿verdad? Chao, déjense joder. No. Y se te acercó mucha gente, jóvenes, que pueden estar en una situación similar a la tuya, que le gustaría llegar a donde estás, que le gustaría asumir una condición, que no es fácil en un país como este, Ujú. y que te ven de repente como, bueno, caramba, alguien que no solamente se animó, sino que encima tuvo éxito. Se acercan, te piden consejos. Realmente sí, se acercan muchas personas que quieren empezar lo que sería la transición. Y doy tips de los cuales que con el tiempo antes que yo empiece yo recibí, ¿verdad? Entonces es como una escuela. Yo aprendí, entonces yo también enseño lo que yo aprendí, entonces va generando, se va generando. Entonces esa persona que aprendió de mí el día de mañana va también a enseñar. Y siempre se acercan a mí, me preguntan, enseño, estoy, y para mí es algo súper emocionante que la gente me tome como ejemplo de superación. Bueno, sos figura de varias marcas, eso te genera obviamente buenos ingresos. Tenés ya empresa propia, creo que tenés una mueblería, Spa. spa, o sea, tenés una cantidad de... Sí. Y esa inversión es un producto de la renta que te generó las redes sociales. Esa inversión fue de una plata de que yo fui con el tiempo juntando de las giras que nosotros hacíamos con la orquesta, eran Ah, así. mira, o sea, tu capital inicial fue... Claro, claro. De la música. Claro, claro. Entonces, de la música, después los shows que nosotros hacíamos en los teatros, yo iba juntando mi plata, soy una persona así que va juntando la plata. Entonces, un tiempo, mi papá, que es el mayor referente que tengo de empresa, de que él es un empresario muy exitoso en el país, él me enseñó, un día me levanté así y dije, bueno, no sabía qué iba a hacer de mi vida o gastar todo de una, pero tampoco no quería porque soy una persona muy inteligente. Entonces, le dije a mi papá, bueno, esto quiero, así. Entonces él ese día se sentó conmigo, bueno, de acá partimos para adelante, vos sos otra persona. Entonces ahí fue donde empezamos juntos, después ya me fui por mi lado, después mi papá siguen estando ahí al lado mío y realmente muy agradecida con ellos también que siempre se tomaron el tiempo de poder enseñarme todo lo que hoy en día soy. Tu mamá es una mujer muy especial. Sí, O sea, digo, ella siguió tu proceso, no solamente acepta, sino que te apoya en tu condición. Es como muy especial para alguien que, digamos, de su generación no habrá Sí. sido fácil. realmente sí. Ella y también toda mi familia que son muy conservadoras. Mm. Pero realmente con el cambio que yo voy radicando en ellos y también van viendo de otra forma a las personas que no solamente hay, que no solamente existe también así los transexuales, que también existen varios tipos de personas. Por ejemplo, mi mamá, por ejemplo, nunca le vio a un muchacho con rasta, ¿verdad? Cuando le vio la primera vez, entonces, tipo, más allá de la frontera hay cantidad de variedad de gente diferente, hay casi 7 millones de personas en el mundo. Que hay un No, mundo sin fin. yo creo que estás haciendo vos algo muy importante porque se acepte la diversidad. Eso en una sociedad conservadora no es fácil. Y sobre todo considerando tu origen. O sea, vos venís de la zona de Chacarita. No, Bañado Sur. Bañado Sur Santa es, Ana. perdón, discúlpeme, que sea la última vez que cometí este error, ¿verdad? Pero Pero- de la zona de Bañado Sur. Y te pregunto, los que eran tus amigos y amigas entonces, ¿siguen siendo amigos tuyos? Sí, siempre. De hecho, yo hoy a la mañana estaba ahí en Atlantis. Yo le digo Atlantis porque es la Sí. zona inundable. Recibimos, o sea, fuimos inundados varias veces por el río. Yo, de hecho, estaba en la mañana en casa con mamá y estuve compartiendo con unos amigos. Fue poco breve, pero sí, siempre que voy los domingos, siempre que voy los jueves, que es los días que mi mamá sí me dice, bueno, hoy quiero que vengas porque hoy te cocino tu comida favorita, que es el tallarín. Entonces yo hoy voy, estoy con ella, en la tarde estoy con amigos, es el día que así tipo me libero de todos mis quehaceres, entonces para poder compartir con ellos. Y siempre todas mis vecinas, vecinos, siempre compartimos ahí, están ahí, ellos saben, ellos me conocen desde criatura, saben perfectamente cómo soy, dónde estoy, cuándo y por qué. Y te armás en la cabeza
en un futuro que una familia, una pareja permanente, o no Ay, está Goli. dentro de lo tuyo, no está, digamos, en tu... Más adelante, puede ser, ¿Sí? más adelante. Sí, tengo muchos proyectos todavía como... Pero tenés esa fantasía, digo, de, no, quiero una familia estable, o no sé, a lo mejor O sea no, que ¿verdad? O sea que no. ¿Eh? ¿No? No me veo así en ¿No te familia. Sí, me gusta más estar sola, pero nunca uno sabe lo que nos repara el día de mañana. ¿Tenés pareja ahora? No. Por suerte. Pero supongo que más que nunca tendrás pretendiente o Sí, oferta, ¿verdad? de hecho sí, muchísimos, pero muy buena onda con todos. Sí. ¿Y cómo reacciona? Porque le pasan a muchos hombres que no quieren aceptar que de repente le gusta una mujer o una persona en tu condición, digamos, que no es la mujer tradicional, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero les gusta y no saben cómo asimilar eso. ¿Sentiste eso? O sea, ¿te pasó con alguien que se te acercó y estaba como, ay, no sé, que me gusta, pero... Realmente creo que particularmente no me pasó, creo que siempre fue así. La gente, o sea, yo soy una persona que siempre soy muy directa, siempre cuando veo algo quiero yo por esa, pues yo un objetivo, yo voy por él. Pero realmente... con las personas también. No, también, pero para que vos veas sea, te gusta a alguien y sí, te no, tirás. me voy, pero no es que yo me voy así tipo, boom, le encara. Pero realmente, más allá de todo, creo que va por cómo la persona se sienta con esa persona, más allá de lo que fuese esa persona. ¿Me explico? ¿Te enamoraste en algún momento? ¿Fuerte? Ay, creo que tenía 13 años. No sé, sí que sí, seguro, creo, no sé. Así ¿Y a fuerte, quién le iba a preguntar? fuerte, no. ¿A no tu sé. mamá? ¿Eh? Fuerte, así fuerte, no, pero más o menos. Vos estás haciendo un tratamiento, ¿verdad? Estás Sí. siguiendo. Sí, un tratamiento hormonal. ¿Y pensás llegar hasta una operación o no? Sí, claro. Sí, o sea, completo. ¿Y eso te va a llevar mucho tiempo? Yo no sé cómo es esta... Sí, lleva más o menos 3 años en hormonas, Ah. 4 para que tu cuerpo se vaya adaptando, el cambio físico. ¿Estás haciendo el tratamiento acá o afuera? Acá y afuera, recibo informaciones de afuera y de hecho que yo viajo nuevamente a Estados Unidos. Ah, ¿te vas a...? Sí. ¿Qué estás haciendo show allá o...? No, de hecho yo siempre viví en los Estados Unidos. ¿Ah, en serio? Sí, con la O sea, orquesta. con alguien me dijo que hablas muy bien el inglés. Sí. Que te escuchado hablar inglés. Sí, mi acento es de Los Ángeles, viví mucho tiempo allá, o sea, siempre voy con la orquesta, nosotros nos quedamos meses haciendo giras, en una de esas también estuvimos ahí presentes en casa de familia y me tomó un poquito de tiempo nada más adaptarme y aprender el idioma. O sea, cuando vos decís me veo en el futuro haciendo cosas afuera, estás pensando en Estados Unidos. Sí. ¿Y qué querés hacer allá? ¿Televisión? ¿Qué te ves haciendo entrevistas? No, me veo como modelo, Ah, como modelo. modelo de allá. Como modelo de marcas. Como modelo de marcas, figuras importantes allá también, que van haciendo como los fashion show en New York o en París, me veo más así. Pero vos, ¿cuántos años tenés? ¿Sos re joven? ¿23, 22? 20, 20 años. sí, Dios mío. 20 cumplí. Estás empezando, sos una piba. Ojalá y Dios Y- no me pare cosas buenas. Y si te quedás allá, ¿te irías con tu madre? De hecho que no me quedo mucho tiempo allá por el hecho de que ella sigue estando acá y ella no ¿No quiere viajar? no quiere viajar, no quiere vivir No con quiere dejar sí, Atlantis. No quiere dejar Atlantis. Es muy difícil que ella quiera dejar la casa donde nosotros crecimos todo, por eso es que ella no vive conmigo, no vive en casa y nada, creo que es más por ella lo que yo aún sigo rondando por acá, haciendo mis cosas por acá. Si no estarías ya allá. Sí. Aunque de hecho voy a ir, pero un ratito, después vuelvo, más por ella. Vengo más por ella que por... Supongo que debe ser más fácil también en un país con una sociedad mucho más abierta. Ha de ser mucho más fácil, pero el trabajo es el mismo. ¿Sí? Sí. O sea, vos acá no sentís que el que seamos una sociedad conservadora no es un problema para vos, ¿o sí? No, no es un problema porque realmente yo creo que la aceptación de la gente es muy grande acá, de hecho. La gente pensamos así que nosotros somos muy conservadores, pero realmente nosotros vamos cambiando y el Paraguay ya va cambiando de O sea, una forma... digamos, lo que se vive en las redes no es lo mismo que lo que vivís en la vida real. No. Lo que se vive en las redes es una cosa y lo que se vive en persona es otra cosa. Nunca... O sea que yo cuando vi algo que me pareció que fue importante en la aceptación, vos sos amiga de Sol Cartes, Sí. pero vos sabés que el acercamiento que tuvo ella, si, vi en las redes, ¿verdad? De repente, porque obviamente se convirtió en viral, ¿verdad? Que fue a visitarte. O vos- Ujú.
y que compartieron juntas. Creo que fue muy importante eso como parte del proceso de aceptación, ¿verdad? Yo creo que no, realmente antes de empezar mi transición, ella ya estuvo presente en los teatros, por más que ya. nosotros no... O sea, te seguía. Sí, ella me seguía, por más que nosotras no entabláramos conversación, ella ya estaba presente siguiéndome, comentándome y también yéndose a todos los eventos que yo realizaba. Después, con el tiempo, se dio la oportunidad que nosotras nos conocimos primero y después ella fue a casa. ¿Y ahora es tu amiga? Ahora es mi amiga, sí, estamos siempre en comunicación ahí, unas meriendas. ¿Tenés muchas amigas? Tengo una cantidad, Importante. ¿Más Importante. amigas que amigos o más amigos que amigas? más amigos que amigas, pero tengo amigas en una cantidad importante, contados con los dedos. Y los hombres tus amistades, ¿verdad? Digamos, te tratan como una mujer, ya, digamos, Sí, se adaptaron a eso, ¿verdad? Sí, todas las personas, más mis amigos que me vieron crecer de criatura, son los que más rápido se adaptaron, son los que más rápido. De hecho, antes que transicione, ya ellos me decían ella, ya iba cambiando todo. Después con la transición es más fácil ahora todo. Y cambiaste mucho, o sea, vos cuando ves una foto de cuando era todavía Sí, un gordi, niño, por decir, y ahora sos esta Sí. mujer, digamos. Sí, muchísimo, ¿Sí? muchísimo. Sí, yo veo mi foto y no quiero la ver. ¿Y Sí, te cambié gustan los mucho. cambios que tuviste? Sí, me gustan mucho los cambios y realmente estoy muy contenta con todo lo que voy generando y voy creciendo como persona. ¿Qué haces para cuidarte? ¿Qué te va? ¿Gimnasia? No. No, hago caminata. No comes nada porque es flaquísima estás. No, acabo de comer 2 platos de tallarín. ¿En serio? Sí, ¿Y qué haces? ¿Cómo que más? mis compañeras de MGM, todas las que fuimos Miss, ellas sí seguían una dieta, yo no. Fui la única persona que no siguió una dieta estricta, ¿verdad? Yo sí, siempre 18 pounds por día. ¿Y qué tenés? ¿Una boa guiso. constrictora en el estómago? No sé, el día que tenga hijos, esa que tengo acá en mi panza, voy a estar vendiendo porque ahí voy a generar más también, porque te juro que yo no engordo, ni un poco. ¿Te ves como madre? Realmente no, ¿No? no. A no ser de los animalitos, así como que tengo un perrito que... ¿Tienes digo una que mascota? Sí, Kepson. ¿Te ves como tío? ¿Tenés hermanos? Sí, ¿Hermanas? sí, tengo hermanas. Yo soy la última. ¿Vos Todas sos la son- menor? Sí, yo soy la menor de O todas y sea- todas son ya grandes, ya son... ¿Sí? ¿Y tenés sobrinos? Hasta mi sobrina ya es mayor nuevamente. Ah, miércoles. Mi sobrina tiene 30 y yo tengo 20. Ah, y tu madre no. Tu papá falleció no hace mucho tiempo, ¿verdad? Mi papá adoptivo sí, falleció en el 2015. Ah, mira, era tu papá adoptivo. Sí, yo soy adoptada de la familia Atlantis. ¿Y cómo te llevabas con él? Realmente me llevaba súper, era súper malcriada por él, realmente fue una persona muy cercana y él murió a base de cáncer de los pulmones porque fumaba mucho y realmente insto a las personas que no fumen tanto porque realmente es una etapa muy dolorosa que nosotros sufrimos, ¿verdad? Con él, el dolor que él sufrió fue increíble y es un órgano que no se puede cambiar, no se puede hacer un trasplante. Entonces, Hay que cuidarse. falleció a través, ni un mes no le tomó que la enfermedad le lleve. ¿Y vos ya habías comenzado tu transición cuando él estaba con vida? No, Ah. yo comencé hace un año, Ah, un año. hace poquito. ¿Y vos hablaste con tu madre antes de eso? ¿Que le dijiste, mamá, voy a empezar esto? De hecho que desde criatura yo siempre le decía, mi mamá me preguntaba si yo era esto y esto, no mamá, yo le decía, una mujer, le decía. Siempre desde criatura, sí. Mi mamá siempre ya vio en mí cuando yo iba creciendo, porque realmente si vos me conocías cuando yo era criatura también te ibas a dar cuenta. ¿En serio? Sí, O sea, vos siempre te sentiste una mujer. sí, siempre. Siempre... Desde que vos recordás. Sí, de que yo recuerdo. Siempre estuve rodeada siempre de mujeres, todo en casa son mujeres. Ahora solamente tenemos un pequeño que yo le digo el duque, ¿verdad? De Atlantis, que es el único varoncito de la casa. Y vos, digamos, ya de entonces pensabas que en algún momento querías tener esta transición física Sí, incluso. Sí, no pensé tan temprano, pero sí, se dio la posibilidad y realmente estoy contenta. Gracias por venir, Kenny. Gracias a vos por la invitación, es un verdadero placer para mí estar acá. Sí, y qué bueno que la gente te vea, te conozca. Empezar a aceptarnos, ¿verdad? Es muy importante. Es muy importante entender que la diversidad es buena. Entender que todos somos seres humanos ante un solo ojo de Dios. ¿Sos creyente? Sí, creyente, muy creyente. ¿Católica? Católica. De ir a misa, todo. Yo era monaguilla, desde los 6 ¿En años hasta los serio? 18, sí, monaguilla del coro, de la liturgia, humedad se me decía en la iglesia, pero, porque agarraba todo, pero realmente muy creyente.
¿Y todavía vas a misa? Actualmente ya no voy más por las actividades que tengo y el único día que yo descanso es domingo, pero hace cuestión de 3 meses atrás creo que fui la última vez. Bueno, ahí está Kenny. Gracias, che. Muchas gracias por recibirme. Tengo que hacer una brevita. Siempre digo lo que pienso. Bueno, estamos ya con nuestro compañero Iván y hoy, bueno, vamos a hablar obviamente de lo que tiene que relación directa con lo que lamentablemente le pasó a Marcelo Pecci. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis, buenas noches. En definitiva, un tema que nos golpeó a todos. Sí. Era un fiscal caracterizado por su frontalidad, por su honestidad. Siempre se cuidaba, hay que decir. Incluso cuando le hacíamos entrevistas y él nos citaba en su casa, nos decía, bueno, vamos a irnos a una estación de servicio para evitar mostrar mi casa. Es decir, fue de perfil bajo y lamentablemente ocurre esto esta semana. Y la investigación ahora se centra en las causas que estaban a su cargo. De hecho, esta semana se han allanado la celda de todos los que están detenidos en torno a casos investigados por Marcelo Pecci para peritar esos teléfonos, esas tablets y ver si eventualmente de allí sale una orden. Es por eso que preparamos hoy un resumen de las principales causas del fiscal Marcelo Pecci, aquellas que están en la mira de los investigadores de Colombia y por supuesto de los de nuestro país. A ver. El fiscal Marcelo Pecci se enfrentaba a poderosas estructuras criminales en todas sus investigaciones. Entre ellas podemos citar al PCC, al Comando Vermelho, a poderosos narcos y hasta la organización terrorista Hezbollah. Entre los principales casos que tuvo a su cargo a lo largo de una década como fiscal, podemos citar a la Operación Zootapia en el año 2017. En este operativo se logró el desmantelamiento de la mayor estructura aérea del primer comando capital en Paraguay. La misma fue posible mediante un operativo de inteligencia interinstitucional con el que se logró el decomiso de más de 500 kilos de cocaína. En la Operación Austral en el año 2018, Pecci logró desarticular un esquema de tráfico internacional de drogas. La operativa consistió en 4 allanamientos simultáneos en el departamento de Itapúa y en San Pedro. Se incautaron 448 kilos de cocaína, 7 aeronaves y 5 personas terminaron detenidas. En el año 2018 se realizó en Paraguay una investigación sobre lavado de dinero contra Nader Mohammad Farhat, quien tenía 2 pedidos de extradición de los Estados Unidos. Desde una prisión norteamericana, el ciudadano de origen libanés sigue vinculado a la organización terrorista Hezbollah. En el año 2021, agentes de la Unidad de Investigación Sensitiva de la Senat, con el liderazgo de Marcelo Pecci, lograron la detención de Qassem Mohammad Iyasi, un ciudadano árabe residente en Ciudad del Este. La detención del extranjero se dio con fines de extradición a los Estados Unidos. Iyasi continúa en la agrupación especializada utilizando todos los recursos posibles para evitar ser extraditado. En el 2021 también encabezó la investigación del asesinato del empresario Mauricio Schwartzman, quien es mencionado en el marco de la operación a ultranza. También fue designado para investigar el cuádruple homicidio en Pedro Juan Caballero, que tuvo como una de sus víctimas a la hija del gobernador de la Mambay. Ya este año, Pecci fue designado para investigar el atentado ocurrido en la ciudad de San Bernardino y el llamativo asesinato de una ex empleada del clan Insfrán Galeano, ejecutada mientras estallaba la operación a ultranza en Paraguay. Todos estos casos son revisados exhaustivamente por los investigadores, ya que la mayor hipótesis es que alguno de los involucrados en estas causas pudo haber estado tras el plan para asesinar al fiscal de 45 años desde una cárcel del país. Bueno, Iván, y la hipótesis es que en alguna de estas causas se podría encontrar o podríamos encontrar a los que ordenaron la muerte de Marcelo. Esa es la principal hipótesis. De hecho, cuando los fiscales todavía estaban en Colombia en el último día
han mencionado que ellos tenían la urgencia de regresar a nuestro país luego de hacer un primer seguimiento en Colombia, porque es lo que se maneja, que probablemente alguna estructura criminal afectada por los trabajos investigativos de Marcelo Pecci tuvieron que tomar esa decisión de sacarlo del camino. De hecho, hay gente que fue extraditada tanto a Brasil como a Estados Unidos y gente que está a la espera de ser extraditada a Estados Unidos, que tenía mucho interés de eliminarlo al fiscal Marcelo Pecci. Bueno, ahí está el informe entonces de Iván, que creo que puede ser de mucha utilidad para entender por dónde viene la mano en esto que nos han enlutado a todos. Gracias, Iván. A usted, señor, buenas noches. Bueno, nosotros nos vamos. Espero que les haya servido, que les hayan pasado bien. Nos vamos a encontrar el próximo domingo. Feliz resto de jornada. Lo que pienso.